Una vez más estamos retomando la lectura del libro de Hebreos. Hoy nos corresponde leer el capítulo 7 del versículo 20 al versículo 28. El pastor de los Hebreos sigue hablando acerca de la función del ministerio, de la labor de sacerdote de nuestro Señor, de la manera en la cual Dios ha establecido nuestra salvación y la forma en la cual nosotros hemos adquirido este precioso regalo. Cristo muere en la cruz del Calvario, es nuestro sumo sacerdote y se entrega a la muerte y resucita triunfante y gobierna. Dios es un Dios vivo y creemos en Jesús que murió y resucitó y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esta es la labor del sacerdote. Él está intercediendo delante de Dios, no como si el Padre estuviera dispuesto solamente a destruirnos y a no bendecirnos, porque la palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Nos habla del corazón de Dios, pero nos habla también entonces de esta labor del sacerdote que guía al pueblo y que también representa al pueblo. ¡Wow! Esto es algo maravilloso, es algo asombroso, que tú y yo somos representados en el cielo, no por un ángel, no por otra persona, sino por el Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Y lo que leemos en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, a la hora que tú estés escuchando este podcast y puedas o estés viendo este video en nuestro canal de YouTube, Benjamín Esquer, es Hebreos capítulo 7, del versículo 20 al versículo 28, es donde estamos leyendo lo que hoy correspondería leer. Como te recomiendo en algunas ocasiones, si puedes detenerte y leer este pasaje para tener conciencia de lo que estamos estudiando, para poder conocer, para poder escuchar lo que vamos a reflexionar y tener una idea, hazlo. Si no puedes hacerlo en este momento, sí te recomiendo bastante que después de escuchar este audio puedas tomar un momento, leer la palabra, darle gracias a Dios, pero que la palabra de Dios esté entrando en tu corazón, en tu pensamiento. Eso es lo más importante. Eso es lo que nos da vida, es lo que nos confronta. Dice el escritor de Hebreos, además esto no se hizo sin un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento, pero este, hablando de Jesús, fue nombrado por el juramento de aquel que le dijo. Reafirma lo que el Señor dice. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Y el versículo 22 dice, por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Si recuerdan, hemos estado hablando acerca de la labor de Moisés, también hablamos de la fe de Abraham, también hablamos de Melquisedec, este sumo sacerdote prototipo o sombra de lo que habría de venir, el tipo de Jesús. Sin embargo, dice, Jesús es. Como que el escritor de Hebreos, como toda la Biblia lo hace, nos lleva a que entendamos que el protagonista de la Biblia no es Abraham, no es Moisés, no es Elías, no es Pablo, sino que el centro de todo, incluyendo la Biblia, el centro de la palabra de Dios, es Jesús, quien ha llegado a ser el que enfatiza un pacto superior, quien es el que está en medio de todo y por el que se sostienen todas las cosas. Ahora, también si seguiste leyendo este pasaje o lo lees después, te vas a dar cuenta que habla de la forma en la que los sumos sacerdotes son elegidos, en la que un sacerdote puede estar, pero hay una parte donde dice que cuando llega la muerte, hasta ese punto, ese sacerdote puede ejercer su ministerio. Solamente hasta la muerte. Dice el versículo 23, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, es decir, la muerte no lo puede vencer. La muerte no lo venció, no lo dejó en la tumba. El plan de Dios no era que Cristo muriera en la cruz y permaneciera en la tumba. El plan de Dios siempre fue que Él muriera en la cruz y resucitara, porque para ser un sacerdote eterno y un sacerdote para siempre, tenía que haber vencido a la muerte. Es por eso que Cristo murió en la cruz del Calvario y venció a la muerte en su mismo territorio, si lo podemos ver de esta manera.
y Él resucitó gloriosamente por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu que ejerce también gloria, gracia y poder sobre nosotros. Entonces, eso es lo que podemos comprender. ¿Por qué había muchos sumos sacerdotes? Porque la muerte se los impedía. Pero ya que la muerte no puede frenar a Cristo, entonces Él es el único sacerdote. Él es el único. A partir de ese momento, lo que confirma, lo que llega a ser un pacto superior es que hoy hay un solo sumo sacerdote, el que está representándonos delante del Señor. El pastor de los Hebreos, como hemos estado mencionando, el escritor de los Hebreos, no desvió su argumento ni cambió su intención de cuidar la fe en Dios. No desvían en todo este tema que ha estado platicando, no nos saca de este objetivo. La fe en Dios es lo que está reforzando en cada uno de sus oyentes, al igual que en nosotros. De varias maneras enseñó que la fe no es una emoción de entusiasmo. Hay momentos que decimos, es que este día sí tengo mucha fe, pero después sentimos como que este día no tengo fe, porque pensamos que la fe es esa emoción de entusiasmo donde dices, ahora sí lo voy a lograr, ahora voy a hacer algo diferente, ahora siento que puedo hacerlo, ahora puedo vivir, y empezamos a sentir que la emoción de ese entusiasmo es la fe. Pero la fe no es emoción, la fe es convicción en Dios. Esa es la fe. La fe no es una emoción. La fe no está basada en lo que te suceda o por lo que te suceda, sino que la fe es la convicción en Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, Dios tiene el control, Dios lo ha prometido, Dios lo ha dicho, Dios está al pendiente de mi vida, no tengo que dudar. Es una decisión que se convierte en convicción en lo que Dios está prometiendo y que Dios prometió el rescate y que Dios lo ha cumplido. Fe es una convicción en Dios, en que Dios prometió el rescate de la esclavitud dominada por el diablo y cumplió su promesa a través de su Hijo. Hay muchas personas que no quieren abrazar esta convicción porque quieren una explicación minuciosa de cómo sucedió el rescate. Y está bien, si buscamos, si investigamos, si queremos que la ciencia nos explique, si queremos que el método científico nos pueda sacar de esta duda, creo que pudiéramos tener muchas preguntas y creo que pudiéramos hacer investigaciones, pero no te quiero desanimar, pero al final de cuentas vas a ver y vas a conocer que la ciencia no te puede dar la respuesta a esta explicación. Porque si la ciencia pudiera explicarnos literalmente cómo fue el proceso de salvación en medio de la gracia, del amor, de la entrega, de la obediencia, de la sumisión de Cristo, del sacrificio de Él, de todo lo que hizo, no lo vamos a encontrar. Porque si la ciencia pudiera darnos esta respuesta, entonces Dios hubiera dejado a la ciencia como el portavoz en este mundo de su mensaje. Sin embargo, los portavoces o la portavoz de este mensaje es la iglesia. Una comunidad que pertenece al beneficio de la sangre de Cristo, una comunidad que vive por fe. Vivir por fe no es vivir negligentemente, vivir por fe no es vivir desordenadamente, vivir por fe no es dejar las cosas a la y se va. Vivir por fe es vivir ordenadamente, disciplinadamente en todas las cosas. Somos personas que trabajamos, nos levantamos, nos esforzamos, pero tenemos la convicción y esta fe es la que nos mueve, la fe que está hablando el escritor de Hebreos, que Cristo ya pagó el precio que yo tenía que haber pagado y por lo tanto Él ya pagó mi redención y mi pecado ha sido borrado, y cuando Dios me mira la sangre de su Hijo sobre nuestra vida. Esa es la fe que nos hace avanzar, la fe que nos hace tener confianza, la fe que nos hace tener esperanza. Esto no lo va a poder explicar la ciencia. Y no te digo que no investigues, que no leas, hazlo. De hecho, yo soy una de las personas que considera que la duda nos puede llevar a una respuesta. La curiosidad es necesaria para crecer. Y cuando alguien que no es cristiano, cuando tu familia, cuando un amigo, cuando un hermano quiere profundizar en investigar a través de la ciencia, no tengas temor. La ciencia no le va a dar la respuesta, Dios le va a dar esa respuesta. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Volvemos al punto de lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Necesitamos fe. Fe en que nuestro sumo sacerdote es perfecto. Fe en que este sumo sacerdote puede rescatarnos con un rescate vigente para la eternidad.
Otros sacerdotes, como dice él en el tiempo antiguo, la muerte los limitaba. Pero en el caso de Jesús, tú y yo tenemos la confianza y la certeza de que va más allá de la muerte. Por lo tanto, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Soy el pastor Benjamín Esquer. Es un deseo y mi placer y mi oración es que crezcas cada día más en el conocimiento de Dios y lo des a conocer a otros. Dios te bendiga siempre y grandemente.